En este video te voy a mostrar cómo regular y controlar la velocidad de la máquina de coser industrial. De acá no se regula, tampoco de acá. Este regula el freno, tampoco tenés que cambiar la polea. No hace falta. Solo tenés que regularlo de acá, regular la tensión de la correa, ahí está el secreto. Así no pierdes velocidad, no hace falta cambiarle nada. Solo tienes que aprender a regularla. Miren, acá cómo está la correa bien floja, de esta manera el motor no se esfuerza. Acá voy a desarmar el motor, para que lo veas por dentro. Este es el corcho, y lo importante de acá que quiero que vean es cómo trabaja, cómo se desliza en el disco que fija la polea para que le dé velocidad y fuerza. Este es el disco que fija la polea, y acá está el freno del disco. Y este es el resorte que empuja el disco hacia el freno, hace que el disco se separe del corcho del motor. Como el corcho está ondulado, la chapita que lo recubre provoca eso, como pueden verlo acá. De esta manera, cuando pisan el pedal, apenas toque el corcho vaya girando de a poco. Este es otro motor para que veas cómo el corcho está ondulado. Si alguna vez te toca cambiarlo, asegúrate que tenga estas ondulaciones. La idea es aflojar estas dos tuercas hasta que el motor se sostenga con la correa. De esta manera empezamos ajustando la tuerca de abajo para que el motor suba y afloje la correa y deja de haber tanta tensión entre el motor y la máquina de coser. De a poco lo vamos regulando, pisando el pedal y probando la costura hasta que de a poco podamos controlarla. De esta manera, puede ir tan despacio como quieras y tan rápido como tiene que ir. Cuando la correa está muy apretada, provoca que el motor se esfuerce más y al pisar el pedal empiece a coser con mucha velocidad. Y cuando terminemos de regularla, ahí recién ajustamos la tuerca de arriba para que se fije. Aparte, esta poca tensión de la correa hace que esta dure más y que el motor te dure toda la vida. No necesitas comprar máquinas costosas de las grandes marcas, solo necesitas una máquina común y aprender a regularla. También, para tener un mayor control, yo antes le agregaba una de estas planchuelas,
para que la palanca sea más larga y de esta manera tener un mejor control de pisado, ya que en trabajos como de sastrería se requiere precisión y necesitas que la máquina vaya muy despacio. Acá ya tengo uno con agujeros y se lo voy a agregar ahora para que tengas una idea de cómo queda. Acá ya lo tengo puesto y como pueden ver, la abertura del ángulo se hace más grande y así tener más precisión al pisar. Y de esta manera regulamos todas las máquinas.